Bueno, Guillermo, lo primero de todo, muchísimas gracias. La verdad que ha sido muy interesante. Por lo menos a mí me ha encantado. Y Me bueno, alegro. lo primero es decir, hay unas cuantas preguntas. El chat está un tiempo habilitado solo para enviar mensajes directos, pero Ujú, vamos, ya está para enviar mensajes a todo el público. Digo, por ujú. si queréis hacer preguntas a todo el público en vez de solo a mí, porque si no el resto de personas no lo van a leer. Pero bueno, empezamos con las preguntas. La primera es, bueno, esta tenía que salir obviamente, ¿cómo podemos empezar a crear algoritmos con inteligencia artificial desde cero? Imagino que sin saber nada. A ver, hay dos maneras, tienes dos caminos. Yo llevo haciendo algoritmos aplicados a bolsa con IA desde el 2008, ¿vale? Entonces puedes hacer todo gratis, TensorFlow es gratis, hay un montón de cursos en internet. Lo que pasa es que eso lleva un camino de prueba y error que a mí me ha llevado 12 años llegar al nivel en el que estoy. Y el otro camino es pagar formación. Puedes pagar formación para aprender, tienes que aprender dos cosas, tienes que aprender bolsa y tienes que aprender inteligencia artificial. Al final el camino te lo vas a recorrer tú como quieras. El máster yo lo generé por una sencilla razón. Yo tenía un problema, yo soy el responsable del laboratorio de inteligencia artificial. Hace 6 años me autorizaron para contratar a 6 personas, ¿vale? Entonces lo que hice fue, os cuento un poco esta historia, para que veáis un poco cómo está enfocado. Me autorizaron a contratar a 6 personas, dejé a los aspirantes llevarse el examen a casa durante una semana para que utilizasen lo que quisiesen. Se presentaron 600 personas de toda Europa y me aprobaron 4. Literalmente 4. Eso significaba que en Europa no había gente con nivel suficiente de conocimientos en bolsa, programación, big data, IA y computación cuántica. De hecho, computación cuántica por aquí entonces ni entraba. Entonces, lo único que se me ocurrió fue crear el máster, este máster en concreto, que es mi cantera, ¿vale? Me quedo siempre para mi departamento el número 1 de promoción. Es la única manera que he tenido para encontrar gente que haya sido formada y sé exactamente cómo se forma, porque yo he determinado qué es lo que se da en cada clase y he puesto los exámenes. Pero realmente es como una entrevista de trabajo más larga del mundo, ¿vale? Pero dicho esto, ¿tienes que coger este máster? No, por Dios, puedes hacer lo que quieras. Puedes o formarte por tu cuenta, hay cosas gratis en internet, pero tienes que aprender, como te digo, no te vale aprender solamente finanzas, ni te vale solamente aprender inteligencia artificial. Te va a llevar varios años o pagar un máster, que es carillo, son 15.000 pavos, y sales con todos los certificados y todos los conocimientos. Dicho esto, en tus manos queda. Ambos caminos son perfectamente válidos. Más. Vale, perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿podrías poner algún ejemplo real de un algoritmo de inversión para ver cómo funciona? Sí, voy. Pero te lo voy a poner de redes neuronales, que no es lo que te he explicado. Madre mía, qué cosas tengo abiertas. A ver, comparativa de algoritmos. Vale, aquí en estos algoritmos de inversión, estos están puestos en producción, ¿vale? Están puestos en producción. Nosotros vendemos a broker, no vendemos a cliente final, ¿vale? Pues fíjate que aquí lo que estamos haciendo es a 1, 3 y 5 años, cualquiera de estos tres algoritmos, vemos que supera el benchmark en un amplísimo porcentaje de, vamos, lo que busco al final para saber si un algoritmo funciona o no, son estas dos. Estos son caminos aleatorios de un año, 3 años y 5 años, y lo que quiero ver es la frecuencia con la que supera al IBEX o al benchmark con dividendos. ¿Vale? Esta es la foto que a mí me dice que esto se puede poner en producción. A lo mejor no queda muy claro para vosotros. Espera, voy a poner un ejemplo distinto. Permíteme, a ver, el dinámico. Es que esto es foto de clase de mínimo 1 hora. A ver, que se abra un segundito. Se está abriendo, no se está abriendo, ¿qué está pasando? Aquí, vale. Estos son datos también reales, ¿vale? Puestos en producción. Vale, fíjate, aquí, desde aquí. Tenemos, por ejemplo, desde el 2004 hasta justo antes del coronavirus. La línea azul es el IBEX sin dividendos, la línea naranja es el IBEX con dividendos, ¿vale? Y los algoritmos por norma general, lo que buscamos es que tengan entre un 11 y un 13% de rentabilidad. Lo que buscamos es precisamente generar este alfa, ¿vale? Generar este alfa para poder facturar en función del alfa. Y si nos vamos, por ejemplo, esto es desde la crisis hasta la crisis, y si nos vamos, por ejemplo, de hecho, fijaros, desde la crisis de 2008 hasta hace unos pocos meses, ¿vale? El IBEX sin dividendos hacía un menos 6% de rentabilidad, con dividendos un menos 1, yeah, y esta tipología de algoritmos, pues mira, al final genera un 10% de alfa. Pero si nos vamos, por ejemplo, a esta, que es la que quería estar buscando, la del coronavirus, esto es un algoritmo puesto en producción gestionando bastantes millones de euros.
¿vale? Fijaros que el algoritmo es un algoritmo que se modifica a sí mismo, es un algoritmo de configuración dinámica que lo que está haciendo es, llega el coronavirus, no se lo espera ni Dios, el mercado se pega la leche padre y el algoritmo se automodifica a sí mismo inmediatamente su configuración y genera en 3 meses un 18,6% de alfa. Es decir, ni uno solo de nuestros clientes ha perdido dinero durante la crisis del coronavirus, ni uno solo. De hecho, han ganado casi un 20% de rentabilidad en lo más jodido de la crisis. Dices, tu algoritmo ha perdido dinero. Cuidado, está hedgeado. Aquí es donde tienes que tener conocimiento financiero. En largo, te pones en lo que dice el algoritmo y te cubres, te hedgeas del algoritmo vendiendo un futuro del benchmark, en este caso del IBEX. De tal manera que tú lo que buscas, obtienes rentabilidad, obtienes beneficio cuando generas alfa y solo cuando generas alfa, siendo el alfa la diferencia entre lo que hace tu algoritmo y lo que hace el benchmark en concreto. ¿Te vale como ejemplo? Bueno, imagino que sí. Entonces, Vale. claro, el algoritmo este sí que sirve para posicionarse corto en mercados, ¿no? No. La cobertura es una cobertura. Ah, vale, es una Tú estás largo. En la venta del futuro es una cobertura. Hedgeas el algoritmo. Vale, perfecto. ¿Vale? Son dos cosas totalmente distintas. Más. Genial. Preguntan también, ¿con qué se programan estos algoritmos? A ver, vas a decidirlo tú. Pues a programar lo que quieras. De hecho, los primeros algoritmos que hice los programé en Visual Basic y en Excel. Es una buena manera de empezar. Luego, durante muchos años hemos programado en R y ahora desde hacía bastantes años estamos en Python. ¿Por qué en Python? Porque en el 2016 Google liberó, por la razón que fuera, TensorFlow, que es lo que te permite hacer las redes neuronales tochas, las potentes, con lo que trabajamos todo el mundo, en Python, lo liberó en Python. Sin embargo, hace ya 2 años y medio dijeron que dentro de 2 años, es decir, pues queda un año, medio año por ahí, moverían TensorFlow de forma nativa a Swift, perdón. Entonces, lo que se es programar. En el máster enseñamos a programar a nivel profesional en R y en Python. ¿Por qué en esos dos? Pues los lenguajes es como los idiomas, nacen y mueren. Pero R es un lenguaje muy matemático, muy vectorial, y Python es un lenguaje generalista orientado a objetos. Entonces es como saber a día de hoy, aparte de tu idioma normal español, saber inglés y alemán. Pase lo que pase, ¿vale? Pues si surge alguna mezcla, algo nuevo, pues vas a estar preparado para el futuro. Más. Vale, perfecto. Bueno, preguntan también, bueno, antes has explicado el sesgo de selección, pero preguntan, ¿puedes explicar los sesgos de los algoritmos? Imagino que hay más, aparte del de selección. El de supervivencia, me imagino que estás preguntando. Sí, el de, a ver, tienes aquí. A ver. Hay muchos sesgos, pero hay 3 que son vitales que conozcáis, ¿vale? Vitales que conozcáis, que son sí, las típicas trampas de backtesting, que te comparas con índices de dividendos, te incluyes comisiones, pero sesgo de supervivencia. Aquí está la madre del cordero. La línea azul es el IBEX sin dividendos, la línea naranja es el IBEX con dividendos, y luego a partir de aquí se puede empezar a meter la pata. Vamos a hacer 3 estrategias que son la misma con una bien hecha y 2 con errores claros. La línea verde es una estrategia buy and hold desde el principio, que acabo de decir. En el 2004 compramos un 35avo de cada elemento del IBEX, de cada activo del IBEX, un 35avo, y lo dejamos hasta que la composición del IBEX cambie, es decir, alguno salga, alguno entre. En ese instante volvemos a comprar un 35avo de cada uno. Haciendo esa gilipollez de estrategia, ¿vale? Fijaros que la línea verde replica el IBEX con dividendos perfectamente, incluso lo supera un poquito, pero lo replica. Y a partir de aquí, esa misma estrategia vamos a meter la pata. La misma estrategia de buy and hold, ¿vale? Pero la roja es con aquellas empresas que siempre han estado en el IBEX. Fijaros que esa misma estrategia, solo con esas 11 empresas que siempre han estado en el IBEX, genera alfa con respecto al índice con dividendos. Y dices, esto funciona. Y dices, sí, si tienes una máquina del tiempo, funciona. Vale, la pregunta es, ¿esto ha generado alfa desde el 2004 hasta el 2019? 2020, hasta donde está graficado. Pero ¿tú sabes qué empresas van a estar siempre en el IBEX los próximos 15 o 20 años? No, yo no, y tú tampoco. Eso significa que esta estrategia, aunque ha funcionado históricamente, no es replicable en el tiempo. No puedes ponerla en producción. Vale. Y luego la metedura de pata típica es la moradita. Vamos a hacer el backtesting con aquellos activos que estén a día de hoy en el IBEX 35. Si cojo los activos de la composición actual del IBEX y hago un backtesting hacia atrás en el tiempo, fijaros que la misma estrategia de buy and hold,
¿vale? Pero con los activos actuales, fijaros que genera una sensación de sobrerentabilidad en el IBEX 35 es del 85%. Esto genera un 85% de alfa. Y dices, ostras tú, lo he encontrado, soy Warren Buffett. No, lo que eres es un cenutrio, ¿vale? Porque fijaros que en el pasado hubieses invertido en estas empresas. No, no estaban en el IBEX. Estás trabajando solo con las empresas que están hoy, con las empresas que han sobrevivido. No has visto, tu algoritmo no ha visto, no conoce Banco Popular, no conoce Día, no conoce las grandes hostias que se han pegado. De hecho, precisamente esta diferencia, estas caídas que hay aquí, es porque las empresas que lo han hecho mal han sido expulsadas. Y tu algoritmo no habría invertido en estas empresas porque no estaban en el índice en ese instante de tiempo. La composición era distinta. Entonces, el sesgo de supervivencia, que es muy habitual meter la pata aquí, es que cuando lo pones el backtesting en tu ordenador, te da un 20% de rentabilidad anual. Cuando lo pones en producción, te da un +2 o un -4. Y dices, bueno, es que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Que es cierto, pero lo que cubres es que tu backtesting está mal hecho. De hecho, a nivel mundial, conozco solo 3 empresas por las que yo pondría la mano en el fuego con el backtesting. El resto, incluyo todo tipo de brokers, bancos, fondos de inversión, no tienen en cuenta, entre otras cosas, el sesgo de supervivencia. Y es un cagadoncio enorme. Y la otra es la presunción de ejecución. Claro, todo el mundo enseña la línea roja cuando hace el algoritmo. Este es el IBEX con dividendos y el algoritmo hace esto. Ni de coña hace esto. Claro, a mí también me apetece enseñarlo. Pero es mentira, no lo hace. Las órdenes se vienen ejecutadas exactamente igual que en tu ordenador, que en tu simulación. En el instante en el que tú deseas, el tamaño que tú deseas y al precio que tú quieres, no, claro que no. Mucho cuidado con la presunción de ejecución, ¿vale? Entonces, para hacer esto y solventar la presunción de ejecución, el algoritmo no hace la roja. El algoritmo que os he enseñado hace la verde. A ver, que está muy bien, pero fijaros la diferencia que hay. La roja es ridícula, pero necesitas tener el libro de orden estocástica y un montón de información para poder hacer un backtesting con los datos apropiados y saber qué impacto habría tenido la orden en mercado. Al final, no me vale solo con generar una orden. Necesito saber si esa orden se habría cruzado. O veo el precio en el mercado, lanzo la orden. Cuando llega la orden desde mi ordenador hasta el OMS del mercado, ¿vale? Ese precio sigue estando o en vuelo ha cambiado. El vuelo es el tiempo que tarda desde que la lanzas hasta que llega. Y tú querías comprar 10.000 acciones. A lo mejor hay 100. Por ejemplo, Viscofan. Viscofan, ¿cuánto dinero creéis que podéis meter en Viscofan, en el IBEX 35? Del IBEX 35, pues podrías meter hasta 30.000 euros. Más de ahí no se suele cruzar. Entonces, muchísimo cuidado con estos 3 sesgos. De hecho, ahí está la principal que enseñamos en las principales que tenemos en el máster es mucho cuidado porque lo que te da en tu ordenador no es lo que me va a dar en el mío. Yo tengo el backtesting que hemos hecho en BME y te lo voy a poner a disposición para que veas la diferencia entre lo que ocurre en tu ordenador y lo que ocurre en el mío. En el mío me refiero en el CPD de BME. Más preguntas. Genial, muchas gracias. Preguntan también, ¿qué diferencia hay entre Machine Learning y algoritmos genéticos? Machine, pues no tiene nada que ver. Como os digo al principio de todo, hay distintas ramas de conocimiento, ¿vale? Machine Learning, a ver, por norma general, voy a pintar por aquí. Cuando yo empecé a estudiar, se dividía entre estas 4 ramas, ¿vale? Después lo veo, en muchos libros actuales lo explican de una manera distinta, porque lo que ha ganado son las redes neuronales. Entonces, ahora mismo si coges cualquier libro de inteligencia artificial, y dice que la inteligencia artificial es esta caja de aquí, voy a poner un poquito más grande, esta que la inteligencia artificial es esto, ¿vale? Demonio del infierno, ¿vale? Y el machine learning está dentro de la inteligencia artificial ocupando prácticamente todo, esto sería machine learning, ahora te doy cuenta un poquito mejor que es. Y el deep learning, que es lo que realmente estamos utilizando todos a día de hoy, es una caja que está dentro que ocupa prácticamente todo. Y esto es el deep learning, ¿vale? IA, lo que conocemos típicamente por IA, se inventó las redes neuronales en los años 50 y realmente su capacidad de hacer cositas es extremadamente limitada. De hecho, tuvo una época oscura en la que no utilizaba ni Dios. En el inicio de los 2000, a finales de los 90 y hasta el 2010, más o menos 2012, se utilizaba Machine Learning, que eran algoritmos muy, muy sencillitos, que tenían mucho de Machine y muy poquito de Learning, ¿vale? O sea, era fuerza bruta, mejor dicho. Los más famosos son Supervector Machine
Random Forest, que son algoritmos ya hechos y programados por otras personas que simplemente invocas y que en 2, 3, 5 minutos tienes un resultado de si eso va a ir por buen camino o no. Y el Deep Learning son redes neuronales que hasta que no liberó Google TensorFlow realmente no podíamos hacer nada. Todos estamos haciendo redes neuronales que son pequeños experimentos en casa con, yo qué sé, 10, 20, 30 neuronas, que había que programar toda la parte matemática por dentro, que era horrible. Y TensorFlow lo que te permite es hacer redes neuronales con unas pocas líneas de código, 15, 20 líneas de código, y puedes hacer redes neuronales de 20 millones, 200 millones de neuronas. Claro, lo que podíamos hacer, lo que podía aprender, imagínate un bicho que tiene 20 neuronas contra otro que tiene 200 millones de neuronas, ¿vale? Pues realmente lo que podíamos hacer hasta el 2016 eran ideas felices, pero la tecnología habilitante no existió hasta el 2016. Y eso es, como te digo, Deep Learning. Machine Learning son unos poquitos algoritmos que aprendes rápidamente. O sea, donde está la enjundia es aquí. Y fuera de esto, pero dentro de la IA, otra manera de explicar la IA es con las 4 ramas de conocimiento que había anteriormente, que la que ha ganado claramente redes neuronales. Algoritmos genéticos sigue siendo muy potente y se puede utilizar en bolsa, pero no nos engañemos, nosotros utilizamos por lo más general redes neuronales. Enjambre es algo muy chulo, pero que no tiene aplicación en bolsa y lo que difuso está totalmente deprecado. De hecho, en Enjambre, por ejemplo, si me voy a... Dios, están abiertas. Aquí, en Enjambre es simplemente esto. Es, por ejemplo, un algoritmo de las hormigas, ¿vale? Que lo que haces es generarme un laberinto que puede tener una solución 0 o n, y lo que está haciendo es cómo se comunican las hormigas entre sí. Joder, pues mira qué casualidad. Vale. ¿Dónde estás? Programador. Un uso aleatorio puede ser de cualquier manera, lógicamente. Vale, genérame, por favor, otro distinto. Fijaos, esto es un Excel, ¿eh? Un Excel normal y corriente. Vale, está por aquí y esto está por aquí. Las hormigas se comportan al principio de manera aleatoria, pero según van pasando los segundos, tienen que encontrar cuál es la mejor ruta posible. Y lo que van a hacer es comunicarse entre ellas dejando un olor en el suelo. Eso se conoce como el algoritmo de las hormigas. Tenemos algunas hormigas, tenemos el algoritmo de la colonia de termitas, tenemos el algoritmo manada, tenemos un montón de algoritmos y es muchísimo que estudiar. ¿Vale? Lo bueno es que es muy, muy, muy bueno. Más preguntas. Vale, genial. Pues mira, hemos matado 2 pájaros de un tiro porque la siguiente pregunta era sobre qué era TensorFlow. Y bueno, la siguiente sería, ¿cómo se programa una mutación? Teóricamente, ¿cómo se programan las mutaciones? Teóricamente son procesos aleatorios, ¿no? Es lo que os he explicado antes. Las mutaciones, tú lo que haces es, sacas un número aleatorio, imagínate que la probabilidad de mutar es un 5%. Sacas un número aleatorio. Si el número aleatorio está entre 0 y 5%, ese viajante muta. Y tenías varias maneras de mutar. Cambiarle solamente una ciudad por otra, invertir un bloque entero, o sea, con 2 puntos de corte, o matar directamente al viajante y generar un viajante totalmente nuevo. Es decir, sacas un número aleatorio y lo que haces es sacar una solución nueva aleatoria para combinar la mejora generacional con la capacidad de explorar el universo de soluciones posibles. Por eso quieres mutar. Más. Vale, genial. Luego, dicen, bueno, lo hemos mencionado antes, creo. Pregunta, ¿ha dicho que se puede invertir en viento? Sí, y es muy interesante. Está muy descorrelacionado con derivados climáticos. A ver, tú imagínate, tú puedes invertir en bolsa, puedes invertir en derivados, en renta fija, pero a ver, tú puedes invertir en terremotos, como unos catástrofes. Tú imagínate, a ver, la correlación. Si el Dow Jones cae un 10%, ¿qué le pasa a la bolsa española? Va a caer. No sé si va a caer un 8, un 12 o un 14, pero va a caer. Está súper correlacionado. Vale. Si el Dow Jones cae un 10%, ¿qué ocurre un terremoto, literalmente un terremoto de grado 8 en Japón? No, está descorrelacionado. Pero ojo, está descorrelacionado unidireccionalmente, porque si hay un terremoto de nivel 8, de grado 8 en Japón, la bolsa de Japón caerá. Y como la bolsa de Japón está correlacionada con la bolsa de Estados Unidos, ¿vale? Sí que caerá. Tiene una correlación unidireccional. ¿Vale? ¿Qué pasa si cae un 10% del Dow Jones? ¿Qué le pasa al viento en Galicia? Nada, se la suda. Está descorrelacionado. Vale, pues quiero invertir en viento. ¿Cómo se invierte en viento? Pues tienes los bonos Quijote o tienes los derivados climáticos.
Pero todo este tipo de cosas tienes que estudiarlas. Más. Vale, genial. Muchas gracias. La verdad que es bastante interesante. Y preguntan también, bueno, no tiene mucho que ver, preguntan, no tiene mucho que ver, pero ¿podrías explicar cómo se calcula la volatilidad de un activo y qué es el SARPE? Pues la volatilidad de activo puedes coger directamente lo que es la desviación típica, por ejemplo. Tienes distintas volatilidades, pero la más típica es la desviación típica, ¿vale? Y el ratio de SARP es rentabilidad partido de volatilidad, ¿vale? A grandes rasgos. Rentabilidad partido riesgo. Tienes diversas maneras de calcular la rentabilidad. Pues la rentabilidad de toda la vida que os enseña, pues la rentabilidad logarítmica. Eso tenéis, datos que son varias clases más en profundidad del máster. Y luego tienes el riesgo puedes hacer riesgo total o tienes riesgo diversificado o diversificable o no diversificable. Entonces, el riesgo global es la desviación típica y el riesgo no diversificable es la beta. ¿Vale? Pero tienes que saber qué es la beta, cómo se calcula, cuándo aplicarla. Son varias clases tochas de finanzas. Cuándo aplicar un tipo de rentabilidad, cuándo aplicar la beta, cuándo aplicar... Es decir, tenemos un módulo entero de 150 horas de finanzas. De hecho, en el máster, el módulo de 2 es de finanzas y os sacáis las licencias de operador profesional emitidas por Bolsa de Madrid. Entonces tenéis ahí, o sea, no aplicas solamente una fórmula, una desviación siempre porque es a veces así, a veces asá. Tienes que tener en cuenta muchas cosas. Depende del producto, depende de muchas cosas. ¿Vale? Pero si la pregunta es ¿cómo se calcula? La más típica, desviación. Vale, genial. Bueno, vamos a ver si te parece bien 2 preguntas más, que nos estamos pasando un pelín de la hora. Y venga, la penúltima pregunta. ¿El mismo algoritmo puede servir para periodos tendenciales y periodos laterales? Bueno, por norma general no. ¿Vale? Por norma general no. Los algoritmos actuales en inteligencia artificial no funcionan nunca para dos activos distintos en dos momentos temporales distintos. Entonces, yo lo tengo abierto. El primer algoritmo que hicimos fue precisamente este. ¿Vale? Fue un algoritmo dinámico, un algoritmo de configuración dinámica. Este algoritmo lo que hace realmente tiene tres elementos. Coge la difusión de precios del Order Management System del mercado y lo que hace es hace la selección de activos con el criterio que sea, hace la asignación de recursos con el criterio que sea, cada algoritmo cambia la metodología de asignación y la metodología de selección, pero sí tenemos una pieza común dentro de nuestro departamento que determina la configuración. Lo que hace esta pieza es, que en este caso es una red de Cojonen, el nombre es así, no puedo hacer nada con él, lo que hace es determinar cuál es la configuración óptima para cada activo en cada instante de tiempo. Este algoritmo, por ejemplo, tiene 1.600 configuraciones por n de profundidad. Y esta pieza lo que hace es precisamente decir cuál es la configuración óptima para cada activo en cada instante de tiempo, porque cada activo puede estar en una situación u otra, alcista, bajista o lateral. Entonces, esta pieza es la que solventa ese problema. Y todos los algoritmos que hacemos son algoritmos de configuración dinámica. De hecho, a día de hoy, que yo sepa en el mercado, somos los únicos que tenemos esta aproximación. Más. Genial. Bueno, y la última pregunta dice, ¿el High Frequency Trading se utiliza con estos algoritmos? No. Sí y no. Vosotros no. Vale, me intento explicarlo un poco mejor. Hay algoritmos de inversión y algoritmos de mejor ejecución. Los algoritmos de mejor ejecución, sí, porque no estás diciendo qué comprar o qué vender. Imagínate, no es lo mismo comprar 1.000 euros de Telefónica que 100 millones de Telefónica. Entonces, utilizamos aprendizaje por refuerzo, que es un sistema, el sistema más potente y moderno que existe de Deep Learning, para algoritmos de mejor ejecución. Que me dicen cómo trocear una orden, con qué tamaño, con qué frecuencia y con qué agresividad. Ahí sí. Pero, sin embargo, en algoritmos de inversión, a día de hoy importa más el dónde está situado que el algoritmo en sí. De ahí que generásemos algoritmos de configuración dinámica. Es decir, hay dos tipologías. Proximity. Son algoritmos muy sencillitos que utilizan los bancos y que ponen el propio servidor donde está el algoritmo a menos de 10 kilómetros del Palacio de la Bolsa, del CPD del mercado. Y Colocation. Colocation es que el servidor con el algoritmo está metido dentro de nuestro edificio, de nuestro CPD, a una distancia regulada por ley de un cable de 20 metros. Claro, es el alquiler de ese espacio, son varios millones de euros. Y estamos hablando de lo que están utilizando es que llegue la orden en microsegundos. ¿Vale? Entonces, alta frecuencia, ni os molestéis ninguno en intentarlo, porque no estáis en igualdad de capacidad de competir con Santander, con un BBVA, que tienen sus servidores
a 20 metros de cable del servidor. Los algoritmos que tenemos nosotros y que ofertamos a los miembros del mercado, de brokers, son lo tengo por aquí, son de baja frecuencia. Y he visto la rentabilidad que hace. Hace entre 80 y 90 operaciones anuales. O sea, yo puedo tener una rentabilidad del 12-13% anual, ¿vale? Con 80 operaciones al año. No es el número de operaciones. Es más, con la tasa Tobin es aún peor. Cuanto más operaciones, más pago te van a dar. Entonces, no olvidaros de la alta frecuencia. No estáis en capacidad de competir. Pero aquí, la barrera de entrada, que es los grandes CPDs, que era una barrera de entrada que no tenía el estudiante o la persona que hace una startup, se ha desaparecido, porque como servicios en cloud, que tienes que aprender toda la parte de Big Data y servicios en cloud, podéis tener unas máquinas más modernas, más potentes y más grandes que el Santander o que BPM. Hay que pagarlas por minuto, pero es que con levantarlas y bajarlas te vale. Entonces esa barrera ha desaparecido. Olvidad la alta frecuencia. No tiene sentido para vosotros. Genial, pues tomamos nota. Bueno, si os parece, lo vamos a dejar por aquí, que ya nos estamos pasando un pelín de la hora. Y bueno, por supuesto, muchísimas gracias, Guillermo, de verdad, y muchísimas gracias, Ana, también. Ha sido una charla súper interesante y nada, nos vemos en la próxima. Me alegro que os haya gustado. Muchas gracias. Chao.